Bueno, habíamos quedado, ya habíamos definido todos los vectores de manera polar. Habíamos quedado en que necesitábamos resolverlos de manera analítica para poder después sumarlos, ¿sí? Sin necesidad de hacer una resolución gráfica. Entonces, vamos. O sea, nosotros vamos a tener que llegar a esto, a tener una componente en X versor Y y una componente en Y versor J. Componemos cada uno de los vectores. Bueno, vamos con el primer vector, con el vector A. Fíjense que yo ahí ya les puse las dos componentes en X y en Y, lo único que no sabemos es cuánto valen. Entonces díganme ustedes, a ver, ¿cómo arrancarían acá? Tenés la hipotenusa y el ángulo. Muy bien, bueno, nosotros tenemos la hipotenusa y el ángulo es 75, o sea que yo les diría que trabajen, ¿se acuerdan que yo les dije que trabajen siempre con el ángulo que estaba pegado al eje X? Y ahora vamos a ver por qué. Yo trabajo con este ángulo, que es el de, bueno, tenemos el módulo de A sub X, A sub Y, y este ángulo que es el de 75. Con seno podemos sacar el cateto opuesto, que es A sub Y, y con el coseno podemos sacar el cateto adyacente, que es A sub X. Entonces, ya de antemano, ahora que más o menos fuimos viendo qué pasaba con las componentes. ¿Cómo son las componentes en X y en Y del vector A? ¿Positivas, negativas? ¿Hay una mezcla? Positivas. Son positivas. Las dos. Las dos. Positivas. Muy bien, van a ser las dos positivas. O sea que vamos a tener que si nosotros hacemos el coseno de 75, que es el cateto adyacente a sub X sobre el módulo de A, pasamos el módulo de A multiplicando, lo reemplazamos por el módulo de A, que es 35, y tenemos A sub X. A sub X, el valor que nos da acá, en este triángulo, es 9,06. Ahora, ¿cómo es la componente vectorial esta? Porque A sub X es un número. Ahora, ¿cómo digo yo esto lo paso a componente vectorial? ¿Cómo le doy un sentido y una dirección? Por versor. Y Muy bien. Les digo, este 9,06 está actuando en la dirección del eje X, o sea, versor Y, y aparte es positivo. Entonces ahí ya tengo la componente vectorial. Vamos y hacemos con el seno de 75, ¿cuál es la componente esta A sub Y? Y Profe, ¿el versor de la X es, o sea, el versor que está acompañando la X siempre es versor Y o eso? Sí, siempre acordate que los tres versores fundamentales son I, J y K. Cada Ah, uno yo pensé que eran acompaña. valores tipo ejemplos, de ejemplos. No, esto lo vas a encontrar en las bibliografías, están así, se llaman versores fundamentales porque tienen nombre y apellido y son los que Ah, ok. acompañan a los tres ejes. De X así y de Y J. Sí. Bueno. Seno de 75 hacemos el cateto opuesto A sub I sobre el módulo de A. Pasamos el módulo de A multiplicando. El módulo A sigue siendo 35, así que tenemos la componente 33,81. ¿Qué dirección y sentido tiene? Versor J. Versor J y positivo. sentido positivo. O sea que nosotros pudimos terminar definiendo nuestro vector en componentes, También haciendo se la puede hacer suma. Pitágoras tranquilamente, ¿no? ¿Y cómo haces Pitágoras? Te falta un lado. Me falta un lado. ¿Sí? O sea, una vez que tenés el módulo de A y tenés un lado, podés hacer Pitágoras, sacar el otro, pero te puedo asegurar que es mucho más fácil haciendo con trigonometría que usando Pitágoras. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, llegamos a nuestros componentes del vector A. Ahora necesitamos seguir haciendo los componentes de los siguientes vectores. Así que esto lo dejamos ahí, el vector A ya está resuelto. Vamos al vector B. Ahí tenemos. Tenemos las componentes B sub I, B sub X, que no sabemos cuáles son, y en este caso vamos a tomar el triangulito que tiene el ángulo pegado al cateto, al eje X. Entonces, tenemos el módulo de B,
tenemos B sub X y tenemos B sub Y. ¿Cuánto va a ser este ángulo? Está pegado al eje X. 43. 53. 53. Muy bien, 53 grados. Entonces, ¿cómo hago para sacar la componente en X? Entonces la adyacente. Hacemos coseno de 53, es el cateto adyacente sobre el módulo de B. Pasamos el módulo de B multiplicando. Fíjense que una vez que hacen uno, después se dan cuenta que es más o menos lo mismo en todos. Ahora, les hago esta pregunta antes de seguir. ¿Cómo va a ser la componente en X de este vector? ¿Positivo Negativo. Negativa. Negativo. ¿Componente en Y? Negativo. Positiva. Positivo. Positivo. Positiva, muy bien. Entonces, seguimos. Coseno de 53 por 20, que es el módulo de B, me va a dar B sub X. Que dijimos que va a tener la dirección versor-y, pero... Sí, decime. Negativo. Negativo. O sea que Negativo. la componente vectorial, fíjense que yo ya le pongo el vectorcito arriba, es menos 12,04 versor-y. Una pregunta. Sí. Cuando no podemos hacer coseno de 127 por 20 y ya te da con el signo negativo. Sí, te da. Lo que pasa que yo trato de explicarles que utilicen siempre cosenos y senos de ángulos menores de 90 para que ustedes no se confundan con el signo. Porque ¿sabes qué pasa? Que cuando a vos te va a dar con el signo, pero cuando vos quieras hacer tangente de esto, si vos no lo ubicás en el cuadrante, no sabés qué estás haciendo. Va a llegar un momento que te va a dar negativos y positivos y vos no vas a saber en qué cuadrante estás. En cambio, si haces esta metodología que yo te estoy dando de cómo hacerlo, vos acá ya me estás diciendo, uno da positivo y el otro negativo. O sea, ya te estás dando cuenta en qué cuadrante está. En estos casos es más sencillo, pero después vas a trabajar con un montón de vectores y te van a dar positivos, negativos y vos, bueno, capaz te confundís. Si estás canchero con trigonometría, y usalo si querés, pero bueno, yo te diría que por ahora lo hagas de esta manera, ¿sí? Ok, gracias. Bueno, luego, seno de 53... a ver, ¿por qué no lo hacen con el ángulo de 37? Me están preguntando. Bueno, si yo lo hago con el ángulo este de 37, estaría tomando el triangulito este superior. Entonces, para sacar B sub I, tendría que utilizar las funciones trigonométricas se invertirían. Entonces, para sacar B sub I tendría que usar el coseno, y para sacar B sub X al revés. Entonces, si siempre utilizan el ángulo que está pegado al eje X, ustedes después siempre buscan la manera de tratar de buscarse alguna regla mnemotécnica para no equivocarse. Y van a decir, bueno, cuando trabajo sobre el eje X, puedo utilizar los cosenos. Y cuando trabajo sobre el eje Y, puedo utilizar los senos. Si ustedes empiezan a trabajar quizás con otro ángulo, se les va a invertir la relación trigonométrica. Y entonces, por ahí se les puede mezclar. Todo esto que yo les estoy diciendo es para tratar de que ustedes sigan un lineamiento y que el error en la equivocación de tomar otra cuestión trigonométrica sea menor. Entonces, si siempre toman el ángulo que está pegado al eje X, saben que para las X van a utilizar el coseno y para las Y van a utilizar el seno. Como siempre, el que está más acostumbrado a trigonometría ya no le va a importar qué ángulo utilizar. O sea, yo puedo utilizar tranquilamente 15 y tranquilamente 37. A mí no me hace diferencia porque vengo trabajando hace muchos años con esto. Pero ustedes que recién empiezan, es más fácil si trabajan siempre de la misma manera. Entonces, seguimos. Seno de 53. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Pasamos el módulo de 20, B sub I. B sub I nos va a dar 15,97 y en este caso, ¿cómo va a ser la componente vectorial? Positivo. Positivo. Muy bien. Entonces tenemos 15,97 versor J. En definitiva, nos va a terminar quedando que B es igual a menos 12,04 versor I más 15,97 versor J. Nosotros lo que siempre estamos buscando son
agrupar versores Y, versores J, nosotros podríamos ya sumar A con B, pero vamos a esperar a tener las componentes de todos los vectores y después las vamos a sumar al final. Es largo. Es largo, sí. Porque les puse un ejemplo donde tenemos uno en cada cuadrante. Después no van a tener tan... cuando veamos estática van a sumar muchas fuerzas, sí. Bueno, a ver, acá. El ángulo ya lo tenemos, es el mismo que tenemos en el gráfico, usamos el ángulo de 23. Seguimos, fíjense que es la misma metodología, hacemos coseno de 23 para el cateto adyacente. Pasamos el módulo en este caso el CES 30, y nos da C sub X 27,61. Ahora, díganme ustedes la componente vectorial, ¿cómo quedaría? Negativo. Negativo. Menos 27,61 versor Y. Y pasamos a sacar C sub I, y utilizamos en este caso el seno de 23, módulo de 30, y nos da C sub I. Que en este caso, ¿cómo sería la componente vectorial? Negativo. 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 Así que tenemos en este caso las dos componentes negativas, que es lo que corresponde al tercer cuadrante. Y pasamos, por fin, al último. Por fin no termina acá el ejercicio, pero por fin a descomponer vectores. Utilizamos el triángulo con este 60 que nos indica acá, que es el ángulo pegado al eje X. Tenemos módulo, hipotenusa, catetos. El ángulo de 60, coseno de 60 para sacar de sub X. Y acá el módulo de DERA, 25. Díganme ustedes, la componente de sub X. La componente vectorial. Positiva. Negativo. Negativo. No, X No, X positiva. positiva. La X positiva. En el cuarto cuadrante. 12,5 versor Y. Y ahora sí, cuando hacemos la componente en Y, la componente en Y la sacamos con el seno, nos da 21,65, y en este caso... Es así, negativa. Esa es negativa. En sentido opuesto a las Y crecientes, tenemos menos 21,65 versor J. Así que nos queda uno positivo, uno negativo. Muy bien. Ahora sí pasamos por los 4 cuadrantes, tuvimos distintos ángulos, tuvimos que ver cuáles eran los triangulitos con los que íbamos a trabajar. Y una vez que tenemos cada uno de nuestros vectores expresados en componentes, lo que hacemos es pasar a sumar. Tenemos que sacar una componente en X y una componente en Y. Entonces acuérdense que tenemos que agrupar todas las componentes, cada uno con su signo versor Y, y todas las componentes, cada uno con su signo versor J. Ahí lo que hacemos es poner los valores, y entonces vamos sacando cuáles son las componentes de este vector. Este vector, si ven, nos queda la componente en X negativa y la componente en Y, o sea, versor J, positiva. ¿En qué cuadrante va a estar? Segundo. 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 Muy bien. Entonces, si nosotros acá quisiéramos pasarlo a esto forma polar, ustedes fíjense que tienen una componente en Y y una en J, y ustedes podrían hacer tangente para sacar cuál es el ángulo. ¿Pero qué harían? ¿Tangente de un valor negativo, dividido un valor positivo? ¿Qué propondrían? No, hacer? tangente de No, dos valor positivos. positivo. Tangente de valor positivo, pero ustedes... Porque no hay ángulos negativos. Bueno, muy bien. Lo que pasa es que vamos a tener lo siguiente. Nosotros ya sabemos que está en el segundo cuadrante, entonces lo ubicamos. Si nosotros queremos expresar el vector B de manera polar, lo que vamos a necesitar es, trabajamos siempre con el triangulito este, tenemos en este caso las componentes en X y en Y, que son las que acabamos de sacar. Entonces nosotros cuando hagamos tangente del ángulo, fíjense con qué ángulo vamos a sacar la tangente. Con el alfa prima. Y ahora este alfa prima no es el que nosotros necesitamos para expresarlo polarmente, sino que necesitamos el otro. Es
por esto que yo siempre les recomiendo, una vez que ustedes tienen el vector en componentes, pónganlo en el sistema de referencia. Entonces, una vez que ustedes tienen en el sistema de referencia, saben con qué ángulo están trabajando. ¿Sí? En el segundo cuadrante van a trabajar con este, y después, ¿qué van a hacer para sacar este alfa? Le restamos 180 del ángulo. Le restás lo que te da la tangente. Muy bien. Ah, Si 180. ustedes este vector les hubiera dado en el tercer cuadrante, tienen que obrar de otra manera. Y si estuvieran en el cuarto cuadrante, de otra. Entonces, por eso es que siempre les digo, no trabajen en el aire haciendo cuentitas de tangente, dividido algo sobre algo. Siempre vayan al sistema de referencia. Acá, bueno, hacemos el arco tangente, 16,41 dividido 18,09, y nos da que este alfa prima es 42. Como bien me dijeron recién, lo que tenemos que hacer es, a 180 le restamos este alfa prima, y lo que nos va a dar es el ángulo que corresponde para nuestra forma polar. Ahora lo que nos está faltando es El módulo. el módulo. Y teniendo los catetos Hipotenusa. B sub X y B sub Y, hacemos la hipotenusa. Utilizamos Pitágoras, tenemos los dos valores B sub X y B sub Y. Y entonces, acá sacamos el módulo, que nos da 24,42. O sea que cuando nosotros expresemos el mismo vector, porque es el mismo, nos va a dar 24,42 punto y coma 130. A ver, esperen que chequeo el chat. Analíticamente entendí nada. Bueno. Y ustedes sigan hablando ahí en el chat. Bueno, miren todo el trayecto que tuvimos que hacer y que recorrer para poder pasar, en este caso, a hacer la suma de vectores. Yo a este vector B le digo suma de vectores. ¿A ustedes por ahí conocen alguna otra forma de llamarle a esta suma, a este vector suma? Suma y resta de fuerzas de distinto o igual sentido. Sí, bueno, pero eso es, yo te digo, este vector resulta de sumar varios vectores. Ese resulta, ¿les suena algo? Resultante. Resultante, vector Muy resultante. bien. Hay un vector que se llama resultante, que es lo mismo que decir vector suma, que es un vector que resulta de hacer una operación matemática de distintos vectores. Después, la clase que viene, este tema lo vamos a retomar y vamos a ver bien cómo se denominan algunos tipos de vectores, y vamos a volver sobre el vector resultante, pero es lo mismo que decir el vector, y en este caso el vector B es el resultante de hacer la suma de 4 vectores. Así que en este caso el vector B coincide con el vector resultante. Dice, consulta, coseno, seno, tangente, arcotangente y Pitágoras, ya estaríamos más o menos. Sí, si entendiste todo eso, ya no es que estás más o menos, ya estás. ¿Sí? Bueno. Ya más o menos, los que me vinieron contestando, veo que me siguen. No sé los que no contestan, pero bueno, espero que también me vengan siguiendo. Me gustaría pedirle, si puede ser, si no le molesta, de Sí. poner cuando sacaba cada uno del método analítico de cada ángulo, Sí. si podría poner las partes finales para hacer el saco captura, yo lo tengo guardado como hojas de carpeta. Yo iba a decir lo mismo, si puede volver a repetir el procedimiento para al menos sacarle foto y guardar. Bueno, esto, a ver, pero ¿qué quieren que les dé? Pues estos, acuérdense, yo se les subo todas las diapositivas al campus, ¿eh? Igual, Claro, porque eso lo y subo. aparte está grabado. Como lo empezaste a hacer en la segunda parte, ya Sí. quedó como todo en un mismo video, ya queda todo. Perdón, Sí, igual, ¿dónde lo igual suben? si lo podemos Reviola. descargar, Yo si después- queda en el campus, lo podemos descargar e imprimir, que queda mucho más claro. Bueno, sí, eso depende de cada uno, pero sí, yo cada vez que termino la clase los viernes a la noche o el sábado a la mañana, ya lo encuentran disponible, se los dejo. Yo les pongo material clase tanto profesora Gabriela Ferrero en este caso, como con Ornella, que es la profesora, otra profesora que está los jueves, estamos utilizando las mismas presentaciones.
les voy a poner material de la clase de Ornella y Gabriela, o Gabriela Ornella, no sé. Sí, así que está el material en el campus. Fíjense, ustedes cuando entran a cada semana registren todo el material que tienen. El material, todo lo que esté subido ahí les va a servir, así que... Pero bueno, igual no entendí ahora qué diapositiva querían que pongan, así le tomaban captura de pantalla. Desde que sacamos el A, el B y el C de manera analítica. Bueno. Profe, una consulta. La Sí. suma en componentes. Le pregunto porque justo estamos viendo como lo mismo en matemática. Sí. Es parecido a la suma de polinomios, ¿no? La suma de polinomios. X2 se suma con X2, X1 se suma con X1 y ahí aplica lo mismo. Sí, XX lo que se suma estás con aplicando XY. en realidad es que estás sumando cosas que estás hablando de lo mismo. Si vos estás sumando todas cosas, lo que tenés que entender de ese razonamiento que haces es que estás sumando cosas que, por decirlo así, tendrían la misma unidad. O sea, estás tratando de lo mismo, de agrupar cosas que se refieren a lo mismo. Si estás agrupando cosas que se refieren a X2, cosas que se refieren a X, cosas, ¿sí? Siempre todo lo que termine con lo mismo, con la misma composición, las podés sumar. Está bien. Profe, tengo una duda, que en realidad es curiosidad, ¿no? Sí, decime. ¿Cómo es la suma de dos vectores lineales? La suma de dos vectores. Lineales me refiero a que están en el eje X. Están los dos en el eje X, dibujás uno y a continuación dibujás el otro. ¿Sí? O sea, ponés el extremo de uno con el origen del otro. Bien. Y entonces la longitud total del vector va a ser desde el origen del primero hasta el extremo del último. ¿Sí? O sea, es como que sumás los dos módulos. Y en ese caso no haría falta estos ángulo, ¿no? procedimientos, o sea, directamente con... Los que son colineales le tenés que sumar los módulos solamente y entonces te van a tener la misma dirección. Y bueno, depende si el sentido, si uno apunta para un lado y uno apunta para el otro, cómo te dé. Eso tenés que sumar las componentes en X de cada uno, las componentes en Y de cada uno y te va a dar con el signo que corresponde. Bueno, gracias. Bueno, a ver. No, de nada. No sé si querían, a ver, ¿querían sacarle esto? Por ejemplo. Tan. Sí, me parece que eso es lo que querían sacarle, cada diapositiva. Bueno. Profe, ¿va a seguir explicando algo más? Porque me tengo que ir. Les voy a explicar algo que, sí, una cosita más. Si me aguantan 5 minutos más que les explico algo. Que es algo en realidad que ustedes van a ver. A ver. En el apunte, aparte de tener la suma de vectores, el producto de un escalar por un vector, que sabemos que nos da un vector, van a tener productos entre vectores. Ustedes se van a dar cuenta después que en la guía de actividades no van a tener actividades sobre esto, pero sí lo vamos a tocar un poquito más adelante cuando empecemos a ver una magnitud nueva, que para el que la haya escuchado algún momento, se llama momento de una fuerza, y entonces vamos a utilizar un poquito de estos productos. Ahora, lo que a mí me interesa que ustedes se lleven de estos dos productos que vamos a ver es lo siguiente. Bueno, cuando yo digo producto escalar o producto vectorial, estoy hablando de productos entre dos vectores, pero en uno me va a dar un número que es un escalar y en el otro me va a dar un vector. Entonces, en el primero, que es el producto escalar, ven que yo les pongo ahí que es una operación matemática en la que se multiplican dos vectores y se obtiene como resultado un número real, un escalar. Entonces, cuando ustedes tienen dos vectores, U y B, como se ve ahí en la imagen, y un ángulo alfa, que es el ángulo entre los dos vectores, hay una manera de calcular este producto, que lo que a mí me interesa que puedan observar es lo siguiente. Cuando hablo de un producto escalar entre dos vectores, el producto escalar nosotros lo vamos a ver así con un puntito. Entonces es vector U, puntito, vector B es un producto escalar. Cuando nosotros veamos esto,
sabemos que el resultado no nos da un vector, nos da un escalar. Fíjense que en la manera de calcularlo están involucrados el módulo de los dos vectores y el coseno del ángulo entre los dos vectores. Entonces, el módulo de U, ¿es un escalar o es un vector? Como profe, Escalar, porque ¿podés repetir? Es un escalar. número. Es un Muy escalar. bien, es un escalar. Porque está multiplicando se llama, ¿no? Entonces, el módulo de B también va a ser un escalar, y cuando yo hago el coseno de un ángulo, ¿es un escalar o es un vectorial? Es un vector. Vectorial. El coseno de un ángulo me da un número, que no tiene ni dirección, ni sentido, ni nada. Es un Profe, ¿por qué número. coseno? Porque por las operaciones que necesitas ahí. Pusiste coseno. Sí. Acá, en esta fórmula, para calcular un producto escalar entre dos vectores, necesitamos el coseno de este ángulo. Entonces, ustedes me fueron diciendo que esto era un escalar, que el módulo de B es un escalar y que el coseno del ángulo es un escalar. Entonces, un número por un número por un número, ¿qué me da? ¿Un número o un vector? Un número. Un número. Un número. Entonces, más allá de todo lo que ustedes vayan a encontrar en la diapositiva, que yo los invito a que lo lean, después ustedes en sus casas, yo lo que necesito que vayan interpretando es estas cosas que ustedes ven en las fórmulas. Si ustedes ven un módulo, ya tienen que interpretar que estamos hablando de un escalar y no de un vector. Y si vemos que entre dos vectores tenemos un puntito, estamos haciendo una operación donde nos va a dar un escalar. ¿Sí? Por ahora, con que entiendan eso, yo ya me quedo recontra conforme. Si yo estoy haciendo un vector por un vector y me da un escalar, fíjense que acá en el cuadrito este que estamos viendo a la izquierda abajo, dice el producto escalar es conmutativo, porque si yo hago U por B es igual a B por U, y fíjense que yo pongo B por U igual a S. ¿Por qué a S arriba no le puse la flechita de vector? Porque no es un vector, es un escalar. Porque no es un vector, es un escalar. Entonces, acá, otra cosa que deberían interpretar ustedes ya más o menos a esta altura es que si yo les pongo B por U, vector igual a S, significa que me está dando un escalar. ¿Para qué necesito yo el producto escalar? Más adelante, cuando estén ya en física 1, van a ver otra magnitud que es el trabajo de una fuerza. Entonces ustedes van a necesitar... Perdón, ¿el trabajo qué? El trabajo de una fuerza, ¿sí? Ah, el ok. trabajo. Entonces, ustedes van a necesitar multiplicar la componente del vector U horizontal. Es como si estuviera multiplicando una componente del vector este U por la otra componente horizontal. No los quiero marear mucho, pero lo que van a necesitar es hacer esta combinación, esta operación matemática de un producto escalar entre vectores para poder obtener un valor escalar que es el trabajo. En años anteriores había guía de actividades con productos escalares y vectoriales, pero la verdad que últimamente ya lo sacamos para justamente no confundirlos, porque lo van a ver un poquito más adelante, pero bueno, es parte de poder empezar a asociar cuando vemos fórmulas de estas características, cuando nosotros estamos hablando de un escalar y cuando estamos hablando de una magnitud vectorial. Así como tenemos el producto escalar, yo les nombré que hay otro que se llama producto vectorial, que es una operación matemática donde se multiplican dos vectores, pero se obtiene otro vector que miren lo que dice ahí. Es perpendicular al plano que contiene los vectores multiplicados. Parece un trabalenguas. Pero si ustedes tienen dos vectores, que son B y U, y el ángulo que está entre ellos, cuando yo multiplico... Y ahí aparece la coordenada Z, digamos. Claro, van a tener un vector que es perpendicular al plano que contiene a los otros dos. Por eso acá estaríamos trabajando con la otra coordenada que es Z, ¿sí? Y el versor K. Y el versor K, muy bien. En este caso, cuando nosotros hacemos el producto vectorial, fíjense que en vez de poner un puntito ponemos U, vector, por el otro vector, y vamos a tener como resultado un vector. A ver si lo puse más adelante.
Profesora, Acá. ¿qué implica el producto de un vector? Porque la suma es fácil, porque uno suma una fuerza en una dirección, otra en otra, y se descompone en una tercera fuerza. Pero en un Sí. producto, ¿cómo se puede llegar a ejemplificar? Y a ejemplificar, mira, nosotros después, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Cuando tenemos dos fuerzas, cuando tenemos una fuerza aplicada, ponele, cuando vos le aplicás, cerrás o abrís una puerta. La puerta tiene un eje de rotación, y entonces vos le estás aplicando una fuerza que es un producto vectorial, y desde el punto de rotación hasta el punto donde vos aplicás la fuerza también hay otro vector. Cuando vos haces la multiplicación de esos dos vectores, se da una tercera fuerza que es la de rotación. ¿Sí? Esa fuerza de rotación, que es la que nosotros llamamos momento, que la vamos a estar recontraviendo en las próximas clases, tiene otra dirección distinta a las dos que le aplicaste. Entonces estamos trabajando con tres vectores distintos. Ahora sí. Más allá de eso, cuando nosotros vemos que decimos U por B y hay un signito así que del por, que a veces se lo llama también producto cruz, porque no se pone puntito U puntito B, sino que se pone U cruz B, nosotros podemos sacar cuál es, podemos saber que estamos hablando de un producto vectorial y no un producto escalar. Y en este caso, nosotros no vamos a estar trabajando con vectores en el eje K. Vamos a estar utilizando solamente el módulo de este producto vectorial, y nosotros recién en el escalar hacíamos U por B por coseno del ángulo, y acá en el vectorial vamos a hacer U por B por seno del ángulo. O sea que utilizamos distintas funciones trigonométricas para sacar un producto y el otro. En este caso, esto que les pongo yo acá abajo, cuando dicen U por B, la dirección y el sentido del otro vector nuevo, que es ese, se obtienen con la regla del tirabuzono de la mano derecha. Esta regla aplica a un montón de cosas que ustedes van a ver en la carrera, ¿sí? Para tratar de identificar si ustedes están haciendo U por B y para dónde les va a dar el tercer vector, tienen que utilizar esta regla, que es más conocida como de la mano derecha, que es apuntar con el dedo índice o con el mayor, como si fueran los dos vectores que ustedes tienen, U y B, cierran uno sobre otro, y hacia dónde les queda apuntando el pulgar es la dirección y el sentido que va a tener el tercer vector. Esto les recomiendo que por ahí, en el apunte creo que también se los explica, pero si no se los explica, que por ahí googleen un poquito, vean cómo es esta regla del tirabuzón, pónganse un poco más cancheros con esto, porque no es lo mismo hacer U sobre B que B sobre U, o U por B y B por U, ¿sí? Porque el dedo pulgar les va a quedar apuntando para el otro lado. Así que, para terminar de marearlos hoy, les cierro con estas dos operaciones, que son el producto vectorial y el producto escalar. Como ya les dije, el producto vectorial lo vamos a estar aplicando en una nueva magnitud que vamos a ver en clases próximas, que se llama momento, pero los vamos a estar viendo solamente el módulo, el momento, o sea que siempre vamos a ver cosas positivas. Pero bueno, yo no dejo de dárselos porque esto figura en el apunte y bueno, para que tengan una ayudita más. Después hay una última diapositiva que yo la usaba, a ver, mucho antes, pero las aplicaciones físicas del producto escalar y vectorial, esto también, después si quieren péguenle una leidita, no hace falta ya, esto es como mucha información para ustedes, pero bueno, a veces a algunos alumnos les gusta contextualizar mucho, oye, está perfecto, las cosas que vemos en clase, para qué cosas nos sirven en física, y bueno, está bueno que vayan, aunque no lo veamos en este año, que vayan teniendo noción de que todo lo que aprendemos en algo lo aplicamos. Así que bueno, en ese grafiquito hay una fuerza básicamente, que es la que está haciendo esa niña, y tenemos que ver cómo se descompone, qué pasa con las dos componentes. Bueno, si tienen después un tiempito y ganas de leer un poquito la diapositiva, la estudian un poquito y bueno, eso es más que nada para que, como ya les digo, el que le interese ver siempre la aplicación física de las cuestiones matemáticas que estamos viendo. Por el resto, lo único que me queda decirles es que vectores es la base para poder trabajar con magnitudes vectoriales.
Y todo lo que veamos después es en estática, que vamos a estar viendo fuerzas y momentos de una fuerza, vamos a utilizar vectores. Y después, aunque no lo crean, en movimiento rectilíneo, uniforme y en MRU y MRV, también vamos a estar utilizando los vectores, porque estamos trabajando con magnitudes, por ahí, magnitudes vectoriales como el desplazamiento. Entonces, quizás a veces cuando los ven en el secundario, no lo ven con versores y nosotros le vamos a empezar a dar a las magnitudes una dirección y sentido, así que esto es algo que tienen que saber manejar. Tienen bastantes ejercicios para hacer pasaje de una forma polar a cartesiana, tienen también ejercicios para poder hacer operaciones, creo que tienen la operación, sí, un producto, un vector por un escalar tienen para hacer, así que bueno, como siempre, el apunte está para que ustedes lo lean. Las clases son un apoyo muy importante, pero los cuestionarios están basados también en lo que está en el apunte. Así que aprovechen todo el material que tienen. Busquen todo lo que les aparezca a ustedes en el campus cada semana. Son cosas para ayudarlos y que les van a sumar. ¿Sí? Nada está repetido, nada está de más. Después quedan ustedes a ver cómo lo utilizan, ¿sí? Pero bueno, no hay mucho más para decir. Díganme a ver si tienen alguna. Sí. Me quedó una duda. Sí, decime. Había dos diferentes clases de productos, ¿no? Escalar Sí. y vectorial. Sí. Y yo ya sabía básicamente cómo pasar del cartesiano a la polar, sí, y viceversa, y también se supone cómo hacer el producto y la suma y la resta y la división. Sí. Pero acá hay algo que es diferente. Yo quiero preguntar por qué. Porque yo utilizaba esto para la suma o para el cálculo de vectores, para graficar la corriente eléctrica, sí, propiedades eléctricas, tensión, corriente, potencia. Y cuando hago, por ejemplo, la multiplicación de vectores, era que se sumaban los ángulos y en la división los ángulos se restaban. Básicamente así me lo habían enseñado. Sí. Y en este caso, en el producto vectorial, al parecer hay que multiplicarlo por el seno del ángulo. Sí. ¿Qué es prácticamente lo mismo o es otra cosa y lo que yo vi es otra cosa? Mira, para mí lo que vos viste es otra cosa, porque en realidad nosotros no vemos cómo dividir vectores. No es una operación que nosotros vemos entre vectores. Igual yo tampoco entiendo tanto de electricidad como para decirte si estábamos hablando de lo mismo o no. Pero bueno, nosotros, por ejemplo, la división de vectores es algo que no está. Nosotros esa operación no la manejamos. Entonces no sé a vos qué regla mnemotécnica te hayan dado para decirte cuando multiplicás sumás ángulos o cuando dividís restás ángulos. No es algo que estemos utilizando nosotros acá. Claro, por ahí era una única opción para ese caso en particular, porque se simboliza todo en el eje X e Y, por ahí es algo solamente para la electricidad. Sí, puede ser. La verdad que no sabría decirte porque no es como es el lugar que manejo, digamos. Pero bueno, después cuando empecemos a ver, capaz haciendo alguna operación te des cuenta si lo utilizabas para lo mismo, ¿no? La verdad, Axel, que no sabría decirte. Está bien, gracias. No, de nada. Bueno, chicos y chicas, al resto, les agradezco su participación. Y bueno, vayan a disfrutar del fin de semana. Como siempre, saben que a partir de mañana tienen el cuestionario, a partir del lunes, de nuevo, más información, más apuntes, así que por favor, lean antes de venir.